¿Por qué orar acostado puede ser el portal más poderoso de tu vida? Existe un misterio profundo sobre la oración que pocas veces nos han enseñado. Un secreto espiritual que los grandes hombres de fe en las Escrituras conocían, que los profetas ponían en práctica y que incluso la ciencia actual comienza a vislumbrar en sus análisis sobre la mente humana. Se trata de un acto tan sencillo, tan cotidiano y tan íntimo, que es muy probable que lo hayas realizado sin comprender la magnitud de lo que se estaba moviendo en el mundo espiritual. Hoy vamos a profundizar en lo que sucede cuando elevas tus ruegos al Creador mientras estás recostado. No nos detendremos en lo que comúnmente se piensa, sino en lo que verdaderamente acontece en las dimensiones de lo invisible y en la configuración de nuestro ser. Porque debemos comprender que las diferentes posiciones de nuestro cuerpo pueden influir en nuestro estado de comunión, y este es un tema del que casi nadie habla. ¿Te ha pasado alguna vez que intentas clamar al Señor desde tu cama y el cansancio te vence a los pocos minutos? ¿O acaso te has cargado de culpa, pensando que esa oración carece de valor, como si el Altísimo no escuchara tu clamor por no estar de rodillas? ¿O por el contrario, has experimentado momentos de una intimidad celestial inexplicable, justo en ese instante de transición entre el desvelo y el descanso, arropado por el silencio de tu habitación? Si has vivido algo de esto, te invito a que permanezcas con nosotros hasta el final de este mensaje. Lo que compartiremos hoy transformará por completo la manera en que concibes la relación entre tu cuerpo, tu espíritu y la santa presencia del Dios vivo. Bienvenido a Logos. Antes de adentrarnos en las profundidades de esta enseñanza, si sientes que este mensaje edifica tu vida y no lo encuentras en ningún otro lugar, si esta unión de las Sagradas Escrituras, las raíces bíblicas y la comprensión de nuestro diseño humano toca tu corazón de manera especial, te invito a respaldar este video. Con un simple gesto, permites que el mensaje de la palabra se extienda y me ayudas a seguir compartiendo estas verdades con miles de almas que necesitan dirección. Compártelo con un hermano en la fe y suscríbete a nuestro canal, porque lo que estamos por descubrir renovará tu entendimiento. O para comprender este misterio, debemos viajar directamente al principio, y cuando hablo del principio, me refiero a la infalible palabra de Dios. Pensemos por un momento en el rey David, uno de los adoradores más insignes de la historia bíblica. Él fue quien danzó con todas sus fuerzas ante el arca del pacto y quien compuso los salmos más gloriosos que han consolado a la humanidad por generaciones. Sin embargo, el rey David nos dejó un testimonio que la Iglesia suele pasar por alto. En el Salmo 63, versículo 6, el salmista escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo: «Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, detente a meditar en esto». David no limitaba su vida de oración al templo, ni tampoco clamaba únicamente de rodillas con voz clamorosa en los altares públicos. El rey de Israel buscaba la presencia del Señor mientras estaba recostado en su cama, en medio de la penumbra y el silencio absoluto de la madrugada. Y era precisamente desde esa postura de quietud, en un estado de rendición absoluta y descanso físico, donde su espíritu se volvía receptivo para recibir las revelaciones más profundas, el consuelo divino y la fuerza sobrenatural necesaria para prevalecer ante todos sus adversarios. Los testimonios que encontramos en las Escrituras no se detienen ahí. En el Salmo 4, versículo 4, el texto sagrado nos instruye con las siguientes palabras: «Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad». Cuando escudriñamos el idioma original en el que se escribió este pasaje, la palabra utilizada para definir este tipo de meditación no se refiere a un simple pensamiento superficial. Implica una comunión íntima y profunda, un movimiento reverente y silencioso del alma en la intimidad de su ser. No se trata únicamente de un ejercicio intelectual. Es sintonizar y alinear las frecuencias de nuestro espíritu con la soberanía de lo eterno. Y es sumamente revelador notar que esta instrucción bíblica está ligada de manera específica al espacio de la habitación y a la postura de descanso físico.
Ahora, reflexionemos juntos en lo siguiente. ¿Por qué la palabra nos orienta hacia el lecho? ¿Por qué se nos invita a buscar al Altísimo en ese estado de aparente vulnerabilidad, desprendimiento y entrega absoluta del control? La respuesta se halla en el diseño con el que Dios formó nuestro cuerpo. Existe un suceso biológico y espiritual que ocurre cuando nos colocamos en posición horizontal que no se replica en ninguna otra postura. Desde la perspectiva del estudio de nuestra mente, se explica que cuando el cuerpo se relaja por completo y se libera de la carga de la gravedad, cesando el esfuerzo de los músculos que nos sostienen firmes durante el día, la actividad de nuestro cerebro comienza una transición hacia un estado de relajación profunda. Los especialistas llaman a esto el umbral de las frecuencias teta. Es una zona de frontera que se ubica justo en el límite entre el estado de alerta y el descanso del sueño. Y es allí donde el diseño divino nos permite acceder a las capas más profundas de nuestra mente. Es precisamente en este estado de relajación profunda donde el guardián de nuestra mente racional baja la guardia. Científicamente, se sabe que en este umbral las creencias arraigadas se vuelven accesibles y la mente crítica reduce sus filtros. Pero tratemos de comprender la magnitud de esto desde una perspectiva netamente espiritual. Cuando nos disponemos a orar de pie o sentados, con todos nuestros sentidos en alerta máxima y la mente completamente activa, es natural que una parte de nuestra lógica humana intente analizar las circunstancias. Surgen las dudas racionales, los temores del día y los cuestionamientos sobre si lo que estamos clamando es humanamente factible. Sin embargo, cuando te entregas a la oración recostado en tu cama, en esa frontera sagrada entre el desvelo y el descanso, los filtros de la incredulidad se desvanecen. En ese instante, la palabra de Dios y tus peticiones no tienen que pasar por el riguroso examen de la lógica humana. Entran de manera directa al núcleo de tu ser, a lo más íntimo de tu espíritu. La oración deja de ser un discurso estructurado por el intelecto y se transforma en una expresión de fe pura, una sintonía directa con el trono de la gracia. Es aquí donde los misterios de la teología bíblica y el diseño de la creación se entrelazan de una forma que nos deja sin palabras. En las raíces de la fe, sabemos que los nombres con los que Dios se reveló en las Escrituras no son meros títulos honoríficos. Representan el carácter del Creador, manifestaciones vivas de su poder y frecuencias divinas que, al ser meditadas con una fe genuina, desatan milagros en la realidad visible. Cuando el creyente medita en la grandeza del Señor desde este estado de total rendición y reposo, su presencia se asienta en el alma con una profundidad imposible de alcanzar en el ajetreo de la rutina diaria. Pensemos, por ejemplo, en el nombre El Shaddai, el Dios todosuficiente, el Señor que tiene el poder absoluto para sustentar y abastecer cualquier necesidad. Este fue el nombre que consoló y guió a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, mucho antes de que se manifestaran otras revelaciones de su pacto. Y si analizamos con atención las Escrituras, descubriremos que hay un acontecimiento en la vida de Jacob que muchas veces se enseña de manera superficial. En el libro de Génesis, capítulo 28, encontramos a Jacob huyendo de su hermano. Se encuentra exhausto, atemorizado, desprovisto de recursos y sumido en la incertidumbre. Al caer la noche en el desierto, no busca un altar edificado por manos humanas, ni se dispone en una postura litúrgica formal. Simplemente toma una piedra como almohada y se recuesta sobre la tierra. Jacob se encuentra en una posición de absoluta horizontalidad, desarmado, vulnerable y entregado por completo al descanso físico. Y es justamente en ese instante, en su momento de mayor debilidad y despojo material, donde el Dios Todopoderoso decide abrir los cielos ante sus ojos. El Señor le concede la visión gloriosa de una escalera que conecta la tierra con la infinitud celestial, por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. El patriarca no recibió esta revelación en un momento de fuerza o de victoria humana,
sino en la máxima expresión de su vulnerabilidad, recostado en el suelo. De igual manera, la Escritura nos relata en el primer libro de Reyes, capítulo 3, el llamado del rey Salomón. La palabra nos muestra que Salomón se encontraba descansando en su lecho durante la noche, cuando el Señor se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón no estaba en medio de una ceremonia formal en el templo. Estaba reposando en ese umbral de quietud profunda donde aconteció uno de los diálogos más trascendentales entre la fragilidad humana y la soberanía de Dios. Esto no es una casualidad, es el diseño del Altísimo. Esta hermosa realidad nos enseña que el Señor utiliza los momentos de quietud para imprimir sus propósitos eternos en el corazón del hombre. Tras años de escudriñar las Escrituras, de estudiar el significado profundo de los nombres del Altísimo y de comprender cómo el Creador diseñó nuestra mente y espíritu para conectarnos con Él, queda en evidencia que la oración nocturna es un arma espiritual subestimada. Si en este momento de tu vida anhelas llevar estas enseñanzas a una práctica diaria y constante, quiero recordarte que el propósito de nuestro canal Logos es brindarte las herramientas bíblicas para que experimentes la plenitud de Dios. A través de la meditación en sus nombres y promesas de bendición, sanidad y restauración, puedes activar una fe inquebrantable. Te invito a revisar los recursos que compartimos en la descripción de este video, diseñados para guiarte durante 30 días en un caminar de intimidad espiritual y milagros manifiestos en tu hogar. Si sientes ese llamado en tu corazón, atiende a la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, regresemos al punto central de nuestro estudio, porque es de suma importancia que hablemos con total honestidad sobre un peligro real al que nos enfrentamos cuando decidimos orar recostados. Y no me refiero al riesgo evidente que cruza por tu mente en este instante. Sí, es verdad que existe la posibilidad de que el cansancio físico te venza y te quedes profundamente dormido. Sí, es real que los pensamientos vagos pueden intentar apartarte del propósito, pero ese no es el verdadero peligro espiritual del que deseo advertirte hoy. El riesgo más alarmante de buscar al Señor en tu lecho es hacerlo sin intención, de manera inconsciente y descuidando el estado de tu corazón. Detente a reflexionar en esto con mucha gravedad. Si en este estado de relajación profunda las puertas de tu ser interior se abren por completo y los filtros caen, significa que todo lo que permitas en tu mente entrará sin resistencia alguna. Así como una palabra de fe puede impregnar tu espíritu, de la misma manera los pensamientos cargados de temor, de angustia o de duda penetrarán hasta lo más profundo si no resguardas ese instante. Diendo pun, si justo antes de cerrar tus ojos y disponerte a platicar con el Señor, permites que tu mente se llene con los problemas del día que termina, con la preocupación de las deudas, el resentimiento por un conflicto con otra persona o la frustración por aquello que no salió como esperabas, esas frecuencias de aflicción se grabarán con una fuerza inmensa en tu interior. Este umbral de reposo es como un portal de acceso directo a tu alma. Es un espacio neutro y sumamente receptivo. Lo que decidas llevar contigo al cruzar ese portal es lo que va a florecer en tu interior. Por esta razón, la tradición del pueblo de Dios respecto a las oraciones de la noche jamás ha sido un acto improvisado o tomado a la ligera. Pensemos en el Shema, la declaración de fe más sagrada contenida en las Escrituras, en el libro de Deuteronomio. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta afirmación del señorío y la unidad del Altísimo fue instituida para ser proclamada y meditada por los siervos de Dios al acostarse y al levantarse. Los antiguos sabios de la fe comprendían perfectamente, mucho antes de que existieran los estudios modernos del cerebro, que el último pensamiento consciente antes de entregarse al descanso es el que se graba de forma más indeleble en el alma humana. Por ese motivo, la proclamación de la soberanía de Dios, la certeza de su amor y la rendición absoluta ante su voluntad debían ser lo último que la mente procesara de manera consciente antes de descender al reposo profundo del sueño.
Consideremos ahora el nombre Jehová Rafa, el Señor nuestra sanidad. Debemos comprender que el poder sanador del Altísimo no se limita a restaurar el cuerpo físico de las enfermedades visibles. Su mano toca las fibras más ocultas y profundas de nuestro ser. Sana las heridas del alma, los traumas del pasado y los dolores que en el estado de vigilia y actividad diaria permanecen ocultos o blindados bajo los mecanismos de defensa que hemos construido a lo largo de los años para protegernos. Sin embargo, cuando te encuentras recostado, en una postura de entrega total y pacífica, esos escudos humanos se desploman. Toda esa estructura defensiva se desvanece, dejando expuesta tu verdadera condición. Y esa vulnerabilidad, cuando es presentada de manera consciente y reverente ante el trono de la gracia, se convierte en la tierra más fértil y propicia para que acontezca un milagro de sanidad interior. Hay miles de testimonios de creyentes que han experimentado liberaciones espirituales y emocionales extraordinarias precisamente en ese instante de transición entre el desvelo y el sueño. Y estos milagros no ocurrieron en medio de un gran evento público ni bajo la mirada de multitudes, sino en el secreto de sus habitaciones, recostados en sus camas, en medio del silencio absoluto, mientras pronunciaban con reverencia y devoción el santo nombre del Señor. Existen testimonios hermosos de hermanos que han recibido directrices celestiales claras, impresiones del Espíritu Santo y visiones proféticas precisamente en ese umbral de quietud, al que solo se tiene acceso cuando el cuerpo físico se rinde a la horizontalidad y el espíritu permanece despierto y vigilante. Esto es lo que en la tradición bíblica podríamos describir como el reposo de los siervos de Dios, un estado de comunión elevada donde el velo entre el mundo terrenal y la dimensión sobrenatural del espíritu se vuelve sumamente delgado y transparente. Recordemos la historia del profeta Elías. En un momento de su vida se encontraba completamente exhausto, desanimado y sin fuerzas, tendido en el suelo del desierto bajo la sombra de un enebro. Estaba desarmado, sin vigor humano y en una posición de total postración. Las Sagradas Escrituras no mencionan que Elías estuviera de pie realizando una liturgia formal. Nos dicen que estaba recostado, entregado al descanso. Y fue justamente en esa condición de absoluta debilidad física y rendición total donde el mensajero del Señor se le apareció. Lo tocó en 2 ocasiones, le proveyó alimento del cielo y habló directamente a su corazón. Aquellas palabras divinas le devolvieron el aliento y la fortaleza espiritual necesaria para levantarse y caminar durante 40 días hasta el monte de Dios. Esto nos demuestra que el Señor no demanda de ti una postura rígidamente perfecta para salir a tu encuentro. Lo que el Altísimo requiere de cada uno de nosotros es un corazón disponible, y estar disponible, en términos del Espíritu, significa estar alineado, significa que tu ser interior se encuentra en la misma sintonía que la voluntad de tu Creador. La postura de nuestro cuerpo físico es una herramienta valiosa para alcanzar esa sintonía con el Altísimo. No es la única vía, pero sí una de las más extraordinarias y de las que menos se enseña en las congregaciones. Entonces, nos corresponde hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo debemos orar mientras estamos recostados, de tal manera que el fruto de ese tiempo sea una visitación del Espíritu Santo y no el simple hecho de quedarnos dormidos? Porque es necesario hablar con claridad. No todo momento que pasamos en la cama se traduce en una intercesión con poder. La diferencia fundamental no radica en la posición de tus músculos, sino en la intención de fe con la que entras a ese estado de reposo. En primer lugar, antes de disponerte a descansar, tómate un instante para declarar, ya sea en voz baja o en la intimidad de tus pensamientos, que ese tiempo que estás por iniciar es un espacio sagrado. No lo hagas como un ritual automático o una repetición mecánica, sino como un acto de plena conciencia espiritual. Debes entender que estás cruzando un umbral hacia lo secreto, y que al otro lado de ese umbral te espera la presencia manifiesta de El Shaddai, el Dios todopoderoso que todo lo llena.
En segundo lugar, te sugiero enfocar tu mente en una de las promesas o atributos del Señor que responda con precisión a la temporada o necesidad que estás atravesando en este momento. Si tu cuerpo o tu alma claman por restauración, medita en Jehová, el Señor que sana. Si estás librando una batalla económica o familiar, aquieta tu espíritu en Jehová, el Señor que proveerá. Si lo que tu corazón anhela con desesperación en medio de la tormenta es un bálsamo de tranquilidad, descansa en la fidelidad de Jehová Shalom, el Señor que es nuestra paz. No es indispensable que poseas un dominio perfecto de las lenguas antiguas. Lo que el Padre Celestial escudriña con detenimiento es la sinceridad y la fe que acompañan a cada una de tus palabras. Las promesas escritas en la Biblia son las llaves que abren las ventanas de los cielos. Pero eres tú, a través de tu confianza inquebrantable, quien acciona esa llave en la intimidad de tu habitación. En tercer lugar, a medida que sientas que tu cuerpo físico se relaja y comienza ese descenso natural hacia el descanso profundo, no intentes luchar contra ese proceso. No te desgastes tratando de mantener la mente en un estado de alerta rígido, como si estuvieras intercediendo de pie en un altar público. Déjate llevar con serenidad, pero asegúrate de mantener en el centro de tus pensamientos el santo nombre de Dios y la esencia de tu petición. Visualiza con fe los milagros que el Señor ya está obrando en tu favor. La restauración de tu hogar, la provisión financiera que estabas esperando, la sanidad de tu cuerpo o la liberación de las cadenas que te ataban. Permite que esa sea la última imagen que registre tu ser antes de conciliar el sueño. En cuarto lugar, descansa con la certeza absoluta de que en ese umbral de quietud donde la lógica humana se detiene, el Espíritu Santo permanece plenamente activo. No necesitas experimentar una manifestación estruendosa ni escuchar una voz de trueno para saber que Él está ahí. La semilla de la oración que se siembra en el silencio y en la entrega de la noche germina en lo secreto, en un terreno espiritual donde las dudas de la mente racional no pueden interferir para estorbar tu milagro. Y aquello que logra brotar y desarrollarse en la profundidad de ese terreno espiritual termina manifestando frutos tan extraordinarios que superan toda lógica humana, sorprendiendo incluso a quien sembró la petición con sus lágrimas. Son muchas las vidas que han sido transformadas al comprender el poder del diseño de Dios en nuestra mente y en nuestra vida de oración. Por esta razón, en nuestro canal Logos nos dedicamos con tanta pasión a escudriñar estas verdades de las Escrituras. Queremos extender un agradecimiento muy especial a todos los hermanos que han decidido caminar de cerca con este ministerio, apoyándonos como miembros de nuestra comunidad. No compartimos esto con el afán de ejercer presión sobre nadie, sino porque consideramos que es justo y transparente honrar a quienes hacen posible que este espacio de edificación siga adelante. Gracias a su generosidad, este rincón dedicado a entrelazar la palabra de Dios, las raíces de la fe y el diseño de la creación puede continuar extendiéndose a más naciones. Además, nuestros miembros disfrutan del beneficio de acceder a las enseñanzas de manera anticipada, lo que les permite consagrar el inicio de sus semanas con estas reflexiones profundas. Si deseas sumarte a este propósito, hallarás el acceso correspondiente en la información adjunta de este video. Pero por encima de todo, mi mayor deseo es que atesores el hecho de estar aquí hoy, prestando oído a este mensaje. Es algo que valoro con el corazón, y al reflexionar en esto, me surge una interrogante que me gustaría que tú también te plantees en la intimidad de tu hogar antes de disponerte a descansar en esta jornada. Pregúntate con total honestidad, ¿cuántas veces has caminado hacia tu lecho cargando el peso insufrible de las preocupaciones, el estrés del trabajo y la incertidumbre del mañana, ignorando que tenías a tu alcance el portal más extraordinario de comunión con el Creador? ¿Cuántas noches has dejado pasar en balde ese umbral de quietud profunda, ese instante de acceso directo donde las barreras de tu ser se desvanecen ante el campo de las posibilidades infinitas del Espíritu Santo, entregándoselo en su lugar a la ansiedad por los errores del día que ya terminó,
o por los temores de un mañana que ni siquiera ha llegado? Esta noche, amado hermano, puede ser completamente diferente para ti. Antes de que decidas cerrar tus ojos y entregarte al descanso, tómate un momento para pronunciar con reverencia el santo nombre del Señor. Permite de manera consciente que la grandeza de Jehová sea el último pensamiento que sostenga tu mente antes de cruzar la frontera hacia el sueño profundo. Permite que la soberanía del Altísimo sea la frecuencia divina que inunde y resguarde tu ser interior en el instante en que todas tus defensas humanas bajen la guardia. Deja que promesas eternas asociadas a Jehová se conviertan en las semillas santas que se planten en la tierra más fértil y profunda de tu alma. Porque ese terreno sagrado, libre de las dudas de la lógica humana, solo se abre de par en par cuando el cuerpo físico se rinde a la horizontalidad y el espíritu permanece completamente despierto ante su presencia. Al reflexionar en todas estas verdades, nos damos cuenta de que la cama no es solo un mueble destinado al descanso físico. Para el cristiano que entiende los misterios del reino, el lecho se convierte en un altar secreto. Es el lugar donde deponemos nuestras coronas, nuestras armaduras y las cargas que cargamos durante el día, para presentarnos en total transparencia ante aquel que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Qué hermoso es saber que el Señor, en su infinita sabiduría, diseñó el ritmo de nuestra biología para obligarnos, de cierta manera, a rendirnos cada noche. El sueño es un recordatorio de nuestra fragilidad humana. Nos dice que no somos autosuficientes, que no podemos mantener el control de todas las 24 horas del día y que dependemos enteramente del Dios que sostiene el universo con el poder de su palabra. Por eso, cuando nos acostamos de manera consciente, estamos haciendo una declaración de fe silenciosa pero contundente. Señor, yo ya no puedo hacer nada más en este día. Mis fuerzas humanas han llegado a su límite, pero ahora te toca a ti operar en lo invisible. Mientras tu cuerpo descansa, el Espíritu de Dios trabaja. Mientras tus ojos se cierran, los ojos del guardián de Israel permanecen abiertos, velando por tu casa, por tus hijos y por tu futuro. No desperdicies los minutos previos al descanso en quejas o revisando pantallas que solo saturan tu mente de información vana y preocupaciones del mundo. Consagra esos momentos a la adoración silenciosa. Convierte tu habitación en un santuario donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Imagina el impacto espiritual en tu vida si, en lugar de dormirte con el eco de las malas noticias o la frustración de lo que quedó inconcluso, te entregas al descanso con la certeza de que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Cuando permites que las promesas divinas acunen tu mente, estás sellando tu espíritu contra los ataques del enemigo que operan en la oscuridad. La Escritura nos asegura en el libro de los Proverbios que cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Ese sueño grato y reparador es un derecho legal para los hijos de Dios, pero muchas veces lo entregamos voluntariamente al permitir que la ansiedad gobierne nuestras últimas horas del día. Es tiempo de arrebatarle ese terreno al enemigo y santificar nuestras noches. Hagamos de la oración recostados una disciplina espiritual consciente. Cuando tu cabeza toque la almohada, comienza a dar gracias. Agradece por los alimentos, por el techo, por la salud y sobre todo por las pruebas de ese día, porque cada una de ellas está forjando tu carácter y acercándote más al propósito eterno del Padre. La gratitud es la llave que expande nuestro espíritu y lo sintoniza de inmediato con la frecuencia del milagro. A medida que comiences a practicar esto, notarás cómo la atmósfera de tu habitación se transforma. El insomnio, las pesadillas y el cansancio acumulado con el que solías despertar por las mañanas comenzarán a ceder ante el peso de la gloria de Dios. Te levantarás con nuevas fuerzas, con una mente clara y con la dirección del Espíritu Santo, para tomar las decisiones correctas en tu jornada diaria. Querido hermano de la comunidad de Logos, este mensaje no ha llegado a tu vida por casualidad.
Si te has sentido debilitado en tu vida de oración, si sentías que la rutina y el cansancio físico estaban apagando tu comunión con el Altísimo, hoy el Señor te está mostrando una senda antigua, un camino de intimidad que estuvo allí todo el tiempo, esperando a ser redescubierto. Dios conoce tu fatiga, Él sabe que trabajas arduamente y que muchas veces llegas al final del día sin energía para pasar horas de rodillas. Por eso, en su gracia, ha provisto este espacio de encuentro en la quietud de tu lecho. No permitas que la condenación o los prejuicios religiosos te aparten de este regalo. La religión muchas veces nos impone cargas y estructuras rígidas que nos alejan de la espontaneidad del amor del Padre. Pero la palabra nos muestra a un Dios que anhela relacionarse con nosotros en todo tiempo y en toda condición. Él es Dios en el templo, pero también es Dios en tu habitación. Él te escucha cuando clamas con voz de júbilo ante la congregación, y te escucha con la misma atención cuando susurras su nombre con el último aliento de la noche. Te animo a que esta misma noche comiences a aplicar esta enseñanza. No dejes que este conocimiento se quede guardado en tu intelecto como una teoría más. Conviértelo en una experiencia viva. Cuando apagues las luces y te dispongas a dormir, haz una pausa consciente. Siente la presencia del Espíritu Santo inundando el lugar. Él está ahí, fiel a su promesa de no dejarte ni desampararte jamás. Mencionemos también que, al adoptar esta práctica, nos unimos al clamor de la Iglesia remanente en todo el mundo, un pueblo que no se conforma con una fe superficial de domingo, sino que vive en una constante búsqueda de lo eterno, las 24 horas del día. En Logos, nuestro mayor anhelo es ver una generación de cristianos maduros, cimentados firmemente en la verdad de las Escrituras, que sepan utilizar cada herramienta que el Creador ha puesto a su disposición para caminar en victoria. Por eso compartimos estas profundas reflexiones, porque sabemos que cuando el entendimiento del pueblo de Dios es renovado, las cadenas de la tradición humana se rompen y se desata el verdadero poder del Evangelio. Nos gozamos al saber que a través de esta plataforma estamos edificando altares familiares en cada rincón del mundo donde llega nuestra voz. Cada me gusta que dejas en este video, cada comentario donde compartes tu testimonio y cada vez que envías este contenido a un ser querido, estás sembrando una semilla en el reino de los cielos. Estás colaborando activamente para que la luz de Cristo disipe las tinieblas de la confusión y el temor que atrapan a tantas personas en este tiempo. Te agradecemos profundamente por ser parte de este ejército de luz y por sostener este ministerio con tus oraciones y tu fidelidad. Al mirar hacia adelante, nos emociona pensar en las grandes cosas que el Señor continuará derramando sobre cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos proféticos donde el Espíritu Santo se está manifestando con un poder sin precedentes, despertando a los hijos de Dios a una dimensión de fe más profunda y madura. No te quedes atrás en este mover celestial. Abre las compuertas de tu corazón y permite que el río de su gracia limpie y renueve cada área de tu vida, comenzando desde lo más íntimo en el secreto de tus noches. Si en esta temporada de tu vida te encuentras enfrentando una prueba difícil, una enfermedad que parece no ceder o una crisis familiar que te roba el sueño, recuerda que no estás solo en la batalla. El león de la tribu de Judá ruge a tu favor. No permitas que el enemigo te robe la paz utilizando la noche para infundirte terror. Aplica la palabra que has recibido hoy y haz de tu lecho un escudo de protección divina. Medita en que aquel que te llamó es fiel para cumplir cada una de sus promesas. Si Él dijo que proveerá, Él lo hará. Si Él prometió sanarte, por sus llagas has sido curado. Si Él te aseguró que tu casa servirá al Señor, ten por seguro que verás la salvación de tu familia. Descansa en esa verdad incorruptible y deja que esa certeza sea el ancla que sostenga tu alma durante el silencio de la madrugada. Querida familia de Logos, a medida que nos acercamos al final de esta enseñanza, quiero invitarte a realizar un compromiso solemne contigo mismo y con el Señor.
No permitas que el ajetreo del mundo te robe el portal sagrado que tienes a tu disposición al final de cada jornada. Haz la prueba esta semana y comienza a ver los frutos sobrenaturales que nacerán de tus noches consagradas al Altísimo. Te aseguro que tu testimonio inspirará a muchos otros a buscar la presencia del Padre en total intimidad y verdad. Recuerda revisar los materiales de crecimiento espiritual que hemos dejado para ti en la descripción del video. Son recursos valiosos estructurados para acompañarte en tu caminar diario de fe y ayudarte a profundizar en las verdades bíblicas que compartimos en cada entrega. Nos alegra mucho ver cómo cada día más hermanos se comprometen firmemente con su crecimiento espiritual y deciden ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Deseamos con todo nuestro corazón que las bendiciones de lo alto, la provisión inagotable de El Shaddai, la sanidad perfecta y la paz permanente de Jehová se asienten con poder sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre cada uno de tus proyectos. Que tu descanso sea un tiempo de visitación celestial y que te levantes cada mañana con la unción fresca del Espíritu Santo para conquistar la victoria que ya ha sido ganada para ti en la cruz. Hemos llegado al final de este profundo recorrido espiritual, pero esto es apenas el comienzo de una nueva dimensión en tu vida de intimidad con el Creador. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta este último instante. No olvides que cada semana regresamos a este canal con nuevas revelaciones, estudios de las Sagradas Escrituras y herramientas de fe diseñadas especialmente para alimentar tu espíritu y fortalecer tu caminar con el Señor. Si este mensaje ha traído claridad a tu vida, por favor, déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más tocó tu corazón. Nos edifica enormemente leer cada uno de tus testimonios. Comparte este video con aquellos seres queridos que sabes que luchan por encontrar descanso en sus noches o que anhelan una comunión más profunda con Dios. Conviértete en un portavoz de las buenas nuevas de salvación y edificación. Te envío un abrazo fraterno en el amor de Cristo Jesús. Que esta noche, al reclinar tu cabeza, experimentes el portal de su gracia, encuentres la respuesta que tanto has buscado y despiertes mañana con la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Nos vemos en nuestra próxima entrega para seguir escudriñando juntos las riquezas inescrutables de la palabra de Dios. Esto fue Logos. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre. Hasta pronto.